9 meses y 11 días, en total 284 días me ha llevado estudiar y grabar los episodios del Nuevo Testamento. Por lo tanto, hoy concluimos el Nuevo Testamento y os cuento aquello que he aprendido. Sobre todo, lo que quiero enfatizar es aquello que se me ha quedado grabado a fuego. Quiero que sea un episodio donde te muestre, como le mostraría a cualquier amigo que me preguntase, aquello que he aprendido en el Nuevo Testamento. Lo primero y creo que lo más importante es que aquí aparece la figura de Jesús, que Jesús es Dios, pero Dios se encarna en Jesús. Entonces Jesús es Dios y Jesús es completamente Dios y completamente hombre. Que esto, como nosotros tenemos tan interiorizado de que Jesús vino, pues tal vez no le veamos nada de especial, pero si te paras a pensar y piensas, Dios se ha hecho hombre por y para nosotros. Él no se ha hecho hombre porque le ha dado la gana, sino por y para amar y por amor. Entonces, qué bonito que lo que más se destaca a lo largo de todo el Nuevo Testamento es el amor. Y me gustaría centrarme en esta conclusión en el ejemplo de Jesús, porque justamente esto es lo que me ha ayudado a interiorizar todas esas lecciones. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, al aparecer Jesús, Jesús tiene diálogos, las personas hablan de Jesús, hablan de sus enseñanzas, hablan de seguir su camino. ¿Y cuál es el camino de Jesús? El camino que te lleva hacia la plenitud, hacia la vida y la vida en abundancia, hacia la felicidad, hacia la alegría, el camino que te lleva a amar a los demás, porque para eso vino Jesús, para enseñarnos a amar como Él nos ha amado, para que tuviésemos un ejemplo de cómo Dios nos ama a nosotros, porque si os fijáis, ¿a quién amaba Jesús? Jesús no amaba solo a las personas que creían, sino también a las personas que no creían. De hecho, ¿con quién se juntaba Jesús? Se juntaba con los más desfavorecidos y por esto era muy criticado. Y fijaos la paradoja, porque el mismo Dios viene al mundo y las personas lo rechazan. Y viene porque quiere estar más cercano a nosotros y aún así las personas lo siguen rechazando y siguen persiguiéndole porque Él va con la verdad por delante y Él es una persona justa. Y qué triste que la verdad desde tiempos inmemorables sea perseguida porque a muchas personas no les conviene la verdad. Luego también lo que aprendo de Jesús es a tener esa paciencia, sobre todo a perdonar, que esto es algo que me ha marcado muchísimo en el estudio bíblico, la misericordia que Jesús tiene con cada persona que le ha rechazado. Y ese perdón que es muy, pero que muy difícil, a mí me cuesta muchísimo en algunas ocasiones específicas el perdonar, porque pues somos humanos, nos equivocamos y hacemos daño a las personas. Y muchas veces no es nada fácil perdonar. Entonces Jesús te enseña esto, a que perdones siempre, 70 veces 7. Otra de las cosas que Jesús enseña es a rezar, a orar, a hablar con Dios, a establecer una relación profunda con Dios y nos enseña cómo Él lo hace. Si Jesús nos está enseñando cómo rezar, es porque es importante rezar, es importante tener esa relación tuya personal con Dios, con aquel que te creó, porque esto te va a hacer que tú llegues a esa felicidad, que tú tengas alguien seguro en quien apoyarte, porque lo único seguro es Dios. Dios es verdad, Dios es roca, Dios te da fuerza, Dios te da claridad, porque Dios es luz. Si Dios es luz, no es tinieblas. Si Dios es amor, Dios no es odio. Entonces tengamos esto claro. Y a la hora de hablar de contraposición, otra de las cosas que vi y aprendí es que el mal se disfraza de bien. Muchas veces las apariencias, muchas veces no, generalmente las apariencias se engañan, por lo que te enseña también Jesús es a tener mucho, pero que mucho cuidado, a ver si una cosa viene de Dios o no viene de Dios, a ver si una cosa es buena o no es buena. Porque algo que me impacta de toda la Biblia, y en el Nuevo Testamento también se ve, es cómo se advierte repetida, pero repetidísimamente, de los falsos profetas, de los falsos maestros, de los falsos doctores, de aquellos que vienen y parece que vienen a hacer el bien y luego es todo lo contrario.
incluso te muestra cómo incluso aquellos que se alían con el mal luego son traicionados. Otra de las cosas que pude aprender es el cómo Jesús se relacionaba con las personas, el cómo Él lo daba todo y se entregaba. Y bueno, el mayor ejemplo de entrega de Jesús es Él en la cruz, cuando Él decide libremente y voluntariamente, aquel que no ha cometido ningún pecado, morir por ti, por mí, por todos nosotros. O sea, un hombre que no ha cometido ningún pecado se pone en tu lugar, que tú sí que has cometido pecados, al igual que yo, al igual que todo ser humano, por amor, porque te quiere y porque quiere tu libertad, porque te quiere librar del pecado. El pecado significa muerte. Entonces, lo que Dios quiere desde el principio es que seamos libres. Y también cuando en el Nuevo Testamento sucede esto, la muerte y resurrección de Jesús, y Él muere por nosotros, ahí se ve cómo Él vuelve a remarcar en el acto de amor más grande que se ha visto y se verá en la historia, el cómo quiere nuestra libertad. Y vuelvo a remarcar cómo quiere nuestra alegría, nuestra plenitud, que vivamos la vida en abundancia. Dios nos respeta. Sí es cierto que Dios nos llama a nuestra puerta. Dios quiere mantener, entablar esa relación con nosotros, pero Él respeta si nosotros queremos o no queremos. Si no queremos, Él te da total libertad porque Él ha sido quien creó la libertad y quien quiere la libertad para ti. Y esto es cuando estaba ya terminando la Biblia, algo que también me llamó la atención porque me di cuenta cómo otros dioses siempre te pedían algo a cambio y al final estabas esclavizado. Sin embargo, lo que marcaba la diferencia con Dios, con Jesús, es que Él nunca pide nada a cambio. Él todo lo que hace lo hace gratuitamente. Lo hace porque Él quiere. Y es impresionante, es que es algo que no me entra en la cabeza primero, el cómo nos quiere Dios, que sí, que te lo repiten mucho, que lo has oído en muchas partes, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. No lo veas como algo normal, no lo veas como algo monótono de, sí, bueno, sí, claro, me ama, pero pasa esto, me ama. No, no, es que es cierto, es que Dios te ama, es un hecho, es objetivo. Que te lo quieras creer o no te lo quieras creer, eso ya es cosa tuya. Pero sí, o sea, Dios nos ama. Y ojalá sepamos que en estas cosas que tanto se nos repiten, sepamos ser conscientes de ellas. Porque muchas veces no lo somos de eso, de tantas veces que me lo han repetido, pues ya como que me entra por un oído y me sale por otro. Pero es impresionante. Una de las enseñanzas que más suelo repetir, que más se me ha quedado grabada a fuego, fue la de amar. Amar a todos, incluso a aquellos que te hacen daño, porque esto marca la diferencia. Jesús amó a todos, incluso a aquellos que lo crucificaron, a aquellos que lo acusaron, a aquel que traicionó. Es muy fuerte esto. Queda muy bonito decirlo, pero qué difícil es hacerlo. Y Jesús lo hizo, y Él nos da ejemplo de esto, de que el amor vence al odio, siempre. Y también es muy triste el ver cómo Jesús fue recibido. Aquel que solo amaba fue escupido, maltratado, burlado, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay veces que me hago la pregunta, y me he hecho varias veces la pregunta a lo largo de todo el estudio, de ¿y si Jesús volviese en carne? ¿Las personas creerían en Jesús? Ahora mismo, si Jesús de repente vuelve a ser hombre y aparece aquí y viene el Mesías, ¿creerían? Porque lo estarían viendo. Y por desgracia, la respuesta que comentamos cuando lo debatimos es que no. O sea, las personas por mucho que piden signos, no, yo es que si lo viese sí que creería en Dios, o si sucediese esto sí que creería en Dios. Es mentira, porque Jesús ya vino y no lo creyeron, lo crucificaron. O sea, es que no tiene ningún sentido. Por mucho que tú pidas cosas, si no las quieres ver, no las vas a ver. Y hablando de pedir, qué bonito cuando Jesús constantemente también repite que pidamos al Padre aquello que nuestro corazón anhela, porque Dios nos quiere escuchar, que esto entra dentro de esa relación íntima tuya con Dios, que Él te quiere escuchar. Aunque Él ya sepa lo que te pasa, Él te quiere escuchar. Y que Dios es diferente a los humanos. Es decir, nosotros pensamos,
lo voy a cansar de tanto que le pido, le voy a cansar de tantas cosas que le hablo, le voy a cansar de tantas cosas que hago. No, no es un humano. O sea, no comparemos a Dios, al igual que, por ejemplo, recordaba cuando en el Antiguo Testamento, sobre todo algunas palabras como Dios se venga. O sea, la venganza de Dios no es lo mismo que nuestra venganza, porque generalmente nuestra venganza va con ira, con odio, en busca de, pues eso, ¿no? Venganza, la venganza humana, de dar lo que tú me has hecho, de devolverte esto que tú me has hecho. Sin embargo, la de Dios no es así, porque cuando se habla de la venganza de Dios, se habla de justicia. Es totalmente diferente la palabra para Dios que para nosotros. Y esto me lleva a comentaros la importancia del contexto. Hay muchísimas cosas en la Biblia que no se entienden o que chocan, pero porque no entendemos el contexto o no indagamos en el contexto en el que se dijo, porque en esos tiempos había una cultura, habían unas costumbres. No te va a hablar la Biblia de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial, por supuesto que no. Te va a hablar de labradores, viñadores, de la siega, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, ya te digo que a pesar de que venga con esto y que sean parábolas que aparentemente parezcan antiguas, la palabra de Dios, es decir, la Biblia, no pasa de moda. Lo dije en la conclusión del Antiguo Testamento, lo digo en la conclusión del Nuevo Testamento, o sea, parece que estás leyendo las noticias del día. Hay cosas que sí, que pueden parecer de que son cosas que se hacían mucho en siglos anteriores, pero si tú ves el comportamiento de las personas, las historias de las personas, las batallitas entre unos contra otros, la sociedad, todo parece que te hable de ahora. No, es que la Biblia es muy antiguo, eso son costumbres antiguas. Costumbres antiguas, tú lee la Biblia. Lee la Biblia y me cuentas si estamos igual o si hemos evolucionado algo. Lo único que ha evolucionado ha sido la cultura. O sea, pero las personas seguimos igual, seguimos siendo igual. Cambio, ninguno. No, sí, estamos evolucionando. Pues puede ser que, bueno, pues ahora tengamos tecnologías, que sí, obviamente, pues de allí a aquí el mundo ha cambiado de una forma radical, pero lo que son las personas, la forma de ser de las personas, que va. Seguimos igualitos. Y que es importante también, que no lo había comentado hasta ahora, las buenas obras. Sobre todo las buenas obras, el que aprovechemos cada oportunidad para hacer el bien. Esto es algo que también se me ha quedado ahí y que me gusta mucho recordar, porque hay veces que se nos olvida y dejamos que pues la ira se apodere de nosotros, hoy en día sobre todo el egoísmo, el yo y nada para los demás, cuando justamente lo que Dios siempre te dirige es a preocuparte por los demás, a cuidar de los demás, a servir a los demás. Porque si tú, ¿por qué se dice que se ponga a Dios sobre todas las cosas? Porque si tú pones a Dios sobre todas las cosas, Él te va a llevar a cuidar y amar más y mejor a las personas de tu alrededor. No, es que ¿cómo voy a poner a Dios por delante de mi madre? ¿Pero tú estás loca o qué? Yo pensaba lo mismo que tú. Lo mismo de cómo voy a poner a Dios por encima de mis seres queridos tal. Pero es que Él te va a hacer justamente amarlos mucho más que si los pusieras a ellos por encima. Entonces es precioso el cómo Dios también nos acerca a esas personas y nos ayuda a acoger, también a dar con generosidad, a vivir con alegría, a estar, que es muy importante, estar, escuchar más que hablar. Ojo que aquí, sobre todo en las cartas del Nuevo Testamento, se ve cómo se nos dice que la lengua es traicionera, muy traicionera. Me siento muy identificada con ello. O sea, es una de mis grandes luchas. La lengua puede ser un arma de doble filo. Tiene el poder para dar la vida y para quitarla. No, es que yo el mandamiento de no matarás, obviamente siempre lo cumplo porque yo no he matado a nadie. Y con la lengua, ¿a cuántas personas has matado? Con tus palabras simplemente, no hace falta que uses ningún arma. Con tus palabras. Es que ojito, que si la Biblia avisa es por algo. Y, y la verdad que choca porque cómo con unas palabras puedes amargarle el día a alguien, puedes hacer que ese día
sea un día triste o de lo más tristes que puede tener. Entonces se nos invita a cuidar lo que hablamos, cuidar lo que decimos y sobre todo a escuchar a los demás, que no siempre seamos nosotros los que hablemos, porque hay que tener mucho cuidado con la lengua. La unión, la comunión. Se nos dice que Jesús, y nos imaginamos un cuerpo, pues Cristo es la cabeza y la iglesia es todo el cuerpo, que somos todos nosotros. Es precioso porque se ve cómo todos y cada uno de nosotros somos únicos. Esto es lo que nos muestra Jesús, que esto también nos lleva a valorarnos, a valorar y a amarnos más a nosotros, porque qué bonito que tú aportes a otra persona y esa otra persona te aporte a ti, que tú puedas aprender de otra persona y que esa otra persona aprenda de ti. Al final es eso, si nos imaginamos un cuerpo, no funcionaríamos igual sin una mano, sin una pierna, sin un ojo, sin la boca. O sea, al final todos los miembros del cuerpo son necesarios, al igual que todas las personas de la iglesia son necesarias. No necesitas ser perfecto para ser de la iglesia, para seguir a Jesús, que esto es algo que también nos enseña Jesús. ¿Por qué Jesús se juntaba con pecadores y era tan criticado? Porque lo que quería mostrar es que Él no busca a personas perfectas, sino a personas que quieran recibir ese amor. Y qué bonito, porque Dios no elige a personas capacitadas, porque si no, no elegiría a nadie. No existirían apóstoles, no existirían los santos, no existirían los creyentes, no existiría nadie. Sin embargo, Él, a pesar de no elegir a personas capacitadas, capacita a las personas que elige. Y esto es precioso. El cómo, a pesar de no soy perfecta, tú me eliges y me usas con todo lo que soy para los demás de instrumento, para ayudar, para echar una mano, para lo que se necesite con aquello que soy. Y todo esto con cada una de las personas. ¿Qué es lo que Jesús quiere? La conversión. Que no seamos duros de corazón. ¿Para qué? Para tener vida. O sea, todo se remarca, esa vida en abundancia, la alegría. Y Él nos enseña quién soy, quiénes somos, nos enseña sobre nuestra identidad. Cuanto más nos acercamos a Dios, más sabemos quiénes somos. Él es fiel, Él cumple todo, pero que todo lo que dice. Y es un ejemplo de relación con el Padre, relación con Dios, que justamente Él es quien dice, Padre nuestro. La oración del Padre nuestro no está diciendo Jesús Padre mío cuando está rezando con Dios. No, les está diciendo Padre nuestro. Entonces pertenecemos a la familia. Somos hijos de Dios. Y esto es porque Dios lo quiere. Dios tiene la iniciativa. Es precioso que tú busques a Dios, pero Dios, antes de tú buscarlo, Él te está buscando a ti. Y luego ya tú decides si buscarlo o no. Pero qué precisidad esto de que Dios siempre tenga la iniciativa. Dios está en control. Y bueno, que también la importancia de estudiar la palabra de Dios, porque si Dios es verdad y Dios nos quiere dar claridad y quiere que veamos qué más importante que estudiar, leer la palabra de Dios. Si tú quieres escuchar a Dios o que Dios te hable o estás esperando alguna respuesta de Dios, lee la Biblia. Te aseguro que allí encontrarás la respuesta a aquello que estás preguntando. Qué bonito fue en Hebreos cuando se nos dice la definición de la fe, que a mí Hebreos, bueno, yo diría, si no es mi favorito el Nuevo Testamento, de mis favoritos, porque me encantaba el cómo en el libro empezaba, esto es esto, es decir, mencionaba a las escrituras, a la palabra de Dios, generalmente al Antiguo Testamento, y te explicaba muchas de las cosas. Es un libro de verdad que me apasionó. Y pues al final que la fe hace posible todo aquello imposible. No limitemos a Dios. No limitemos a Dios, que muchas veces lo limitamos y decimos, es que no, esto no es posible. ¿Cómo va a hacer Dios esto? No lo limitemos, porque Dios es infinito. La importancia de las palabras de ánimo, como os comentaba, la lengua es un arma de doble filo y que si sabemos utilizar bien las palabras es una pasada, una maravilla. El encuentro con Jesús hemos visto a lo largo del Nuevo Testamento cómo transforma vidas. El mayor ejemplo es San Pablo, el cómo él perseguía a los cristianos
y tenía esa dureza de corazón de no querer recibir el amor de Jesús, y cuando tiene ese encuentro con Jesús, le cambia la vida, se transforma en alguien completamente nuevo, que esto es lo que hace Jesús, que el hombre viejo pasa a ser hombre nuevo, nos transforma. No temas. Una de las palabras que más se repite en la Biblia, no temas, no tengas miedo. Y qué importante trabajar, y trabajar en equipo. Algo que también hablaba aquí era de reconocer, que a mí era algo que justamente cuando lo leía estaba en un momento de mi vida que lo que más necesitaba era reconocer, porque muchas veces sabemos las cosas pero no las reconocemos. Y cuando empecemos a reconocer, empezarán a ir las cosas mejor, os lo aseguro, por experiencia personal. Luego, el examen de conciencia, la confesión, también se remarca la importancia. ¿Por qué el examen de conciencia? Porque nos ayuda a ver cómo estamos, cómo mejorar, qué es aquello en lo que estamos fallando. Si no sabemos en lo que fallamos, nunca podremos mejorar. La misa, wow, o sea, la Eucaristía, la acción de gracias, que es el momento de unidad de todos los católicos. Porque, por ejemplo, tú ahora mismo vas a misa en España, a cualquier parte, y en todas las iglesias católicas es la misma misa. Te vas a Noruega y en todas las iglesias católicas es la misma misa que se va a dar aquí en España, las mismas lecturas, todo. Te vas a Estados Unidos, la misma. Y esto es lo que es precioso, esa universalidad, que es un Dios de todos y para todos. No importa la raza, el color, el género, no importa. O sea, es un Dios de todos y para todos. Buscad, aspirad a las cosas de arriba, la importancia de recordar lo aprendido, porque muchas veces estamos en momentos de desánimo y se nos olvida aquello que se nos ha dado, las oraciones contestadas o momentos muy bonitos que, pues, como tal vez estemos en una época mala, se nos olvidan, o personas que nos quieren que decimos que no me quiere nadie, y realmente sí tenemos a personas. Por eso la importancia de recordar los mandamientos, que es un tema también importante y del que Jesús habla. Al final los mandamientos no es algo que se nos da para hacernos rabiar, porque a Dios le apetecía y dice, vale, pues voy a hacer esto para hacer rabiar. No, todo lo contrario. Justamente si Dios nos da algo es porque quiere lo mejor para nosotros. Y estos mandamientos no son pesados. Los tenemos que ver como unas guías y regalos de parte de Dios, guardarlos, intentar, pues, ser fiel a ello. Y sobre todo ser fiel a Dios, poner ese foco, o sea, que no se nos olvide poner ese foco entre sí. Yo lo que veo también en el Nuevo Testamento es que es impresionante el cómo toda la Biblia está conectada entre sí. Ese perseverar, el mantenerse firme, el decir las cosas y corregir con amor, adorar solo a Dios. La palabra de Dios no pasa, permanece. Y sobre todo, lo más importante con lo que me quedaría para cerrar el capítulo, es que Jesucristo ha vencido al mundo. O sea, el bien ya ha vencido. Es lo que se nos dice en Apocalipsis. El amor vence siempre. Y por mucha apariencia que tenga que el mal gana y que solo se ven cosas malas, esto es mentira, son apariencias. Jesucristo ya ha vencido en la cruz. Entonces, tengamos esa esperanza, esa ilusión de hacer las cosas bien, de hacerlo todo por el bien de los demás y por nuestro bien. Y que no nos olvidemos, como os comentaba, de poner a Jesús en el foco, porque si ponemos a Jesús en el foco, Él nos guiará y nos llevará a tener esa vida en plenitud. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. No me puedo creer que esté concluyendo el Nuevo Testamento, pero esto no acaba aquí, porque nos queda la conclusión de la Biblia. ¡Wow! Y ahí os cuento todo lo que he aprendido en esta temporada, en estos casi 4 años, comentando, estudiando, grabando esta temporada 2 de Estudiando la Biblia. Muchísimas gracias de todo corazón por escucharme. Te espero con mucha emoción. Espero que pases muy, pero que muy buen día y que Dios te bendiga.